más cercano. Y ese es el contexto en el cual nosotros queremos arrancar de nuevo. Volver a empezar, sí, volver a empezar, no del todo de nuevo, pero sí volver a empezar después de un año complejo, otro año más complejo. Pensamos que el 2020 iba a ser el único complejo, pero el 2021 se le sumó, y queremos volver a arrancar. Y este es un tiempo especialmente para ello. Por eso buscamos la paz, queremos un corazón lleno de esperanza, por eso participamos de un retiro, porque nos hace sentido poder volvernos hacia Dios. Por eso también les quiero repetir, como siempre lo hago, que el gran predicador del retiro es el Espíritu Santo, a pesar de que este retiro tiene más características de unas meditaciones que de retiro, pero de cualquier forma, un retiro, un encuentro con Dios, un encuentro para dejar que el Espíritu Santo actúe en mí y por lo tanto pedir el Espíritu Santo, implorarlo. Él es el verdadero predicador de todo retiro, porque el padre José lo va a decir una palabra que ni siquiera la tenía contemplada en su meditación, y esa va a ser la palabra que les va a tocar el corazón. Y esa es la palabra importante para ustedes de este retiro. Y si el lema, no se acuerdan nunca más del lema, pero se acuerdan de la palabra que el Espíritu Santo hizo resonar en sus corazones, entonces valió la pena este retiro. Y eso es lo importante de un retiro, ponerse en sintonía con el Espíritu Santo, abrirle el corazón, pedirle su presencia en medio de nosotros. Un retiro que además lo vamos a hacer de la mano de María, y por eso estamos en esta capilla, porque la Santísima Virgen, como buena mamá, siempre nos llena de esperanza, nos consuela de todo y nos permite arrancar de nuevo con un corazón en paz. El que está junto a María siempre de nuevo puede arrancar, siempre de nuevo puede estar con el corazón en paz. Y este año lo vamos a hacer también de la mano de San José, que es el patrono de la Iglesia, que cumplió el año pasado 150 años desde que fue proclamado patrono de la Iglesia, y por eso el Papa nos regaló una exhortación, un lindo documento, Patris Corde, donde habla de características de San José, que algunas de ellas las vamos a tomar también para este retiro, para que nos ayuden a profundizar en este camino hacia ese arranca de nuevo con un corazón en paz. Del Evangelio de San Lucas 2:1-7. Del Evangelio de San Lucas 2:1-7, ahí escuchamos el texto del nacimiento de Jesús. Y dice lo siguiente: sucedió por aquellos días, empiezo de nuevo. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Hasta aquí Lucas 2:1-7. Un pasaje muy breve sobre el nacimiento de Jesús, como es la sencillez de Belén y como es la sencillez de Navidad. Y para arrancar de nuevo, me parece que tenemos que hacer un camino previo, que es el camino que hizo la Sagrada Familia. Para arrancar de nuevo con nueva vida, con un nuevo corazón, con un corazón en paz, con un corazón lleno de Jesús, tenemos que hacer el camino de la Sagrada Familia. Tenemos que volver a casa,
a la casa de David, a la casa de José, a Belén. Y tenemos que volver a encontrarnos como familia, como amigos, como personas que se quieren. Volver a casa nuevamente, volver a encontrarse para poder arrancar de nuevo. Ir a casa de nuevo. Encontrarse de nuevo para poder arrancar de nuevo. Arrancar en el sentido, ¿cierto?, de partir de nuevo. Y por eso cada una de las meditaciones de estos días quiere estar relacionada a uno de estos tres temas. El primero, ir a casa de nuevo. Volver a casa para poder encontrarse, para poder arrancar. Y aquí vamos a remitir y vamos a ir a meditar el primer evangelio de este día, que es el evangelio conocido del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso, que viene en Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. Lucas 15 es el gran capítulo de las parábolas de la misericordia, ¿cierto? El dracma perdido, la oveja perdida y finalmente el hijo perdido o el hijo pródigo, que nos muestra también la otra cara de la moneda, que es precisamente el Padre misericordioso de este hijo perdido. Y dice el Evangelio, dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. La segunda parte de la parábola del hijo pródigo la vamos a dejar a un lado, ustedes la conocen, tiene que ver con el hijo mayor, pero hoy día me interesa centrarme exclusivamente en esta primera parte con el hijo menor. Cuando uno lee los evangelios, una buena forma de penetrarlo, de gozarlo, de degustarlo, es ir detectando los verbos, a veces los sustantivos, pero los verbos hablan mucho más del Evangelio, e ir metiéndose al Evangelio a través de ellos. Y por eso algunos verbos que parecen interesantes. Pidió la parte de la hacienda, pidió su herencia. Quiso en el fondo él administrar su vida.
quiso ser el dueño absoluto de su vida. Quiso tener el control absoluto de la parte que le correspondía, porque la hacienda la administraba el padre, que tenía 2 hijos. Pero en un momento uno de los hijos dijo, bueno, yo también quiero administrar mi parte. Y quiero administrarla por mi cuenta, a tal punto que se va a desvincular del padre para poder hacerlo a su manera, como él quiere, cuando él quiere. Pidió la parte de la hacienda que le correspondía. Otras traducciones dicen, ¿cierto? Pidió su herencia, la parte que le correspondía. Y es una manera que tiene el Evangelio y este texto de decir, bueno, de alguna manera me desvinculo del Padre. De alguna manera yo soy ahora el Señor y amo de mis bienes. Esto me corresponde porque soy hijo tuyo y quiero que me lo des. Quiero yo hacerme cargo ahora de esto. Y no hubiera sido ningún problema si él se queda en la casa del padre, pero se fue. Se fue en un momento de la casa del padre, y aquí viene un segundo verbo, que es malgastó toda su herencia. Malgastó. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa experiencia en nosotros, en familiares, que les llega una herencia, les llega una platita, o el mismo sueldo a veces, malgastar? ¿Y cuánta bronca nos da cuando alguien malgasta el dinero? Por supuesto que si es de él y no me influye para nada, me da lo mismo. Si, no sé, si los australianos malgastan el dinero, bueno, me da lo mismo. Pero si es alguien que me importa, le digo, ¿cómo puede ser que malgaste el dinero? Pero también puede que malgaste otras herencias que hayan recibido, no solamente económicas. Puede que malgaste su tiempo, que es lo que le pasa a una mamá que tiene un hijo de 13 años que está tirado todo el día en la cama, porque está pasando por un proceso de crecimiento donde necesita estar acostado para poder seguir creciendo y no tiene ganas de nada, y entonces la mamá desesperada porque cree que está mal gastando su tiempo o su vida. O cuando una hija o un hijo se pone de novio o de novia con un muchacho o con una muchacha que no tiene sentido, está malgastando, porque nos importa. Y por eso se ocupa ese verbo. Y por eso el Evangelio ocupa el verbo malgastar, porque lo tenía todo y lo malgastó. Y eso es dramático. Y nosotros nos tenemos que poner en esa situación. Tal vez nosotros alguna vez hemos malgastado. Nos vamos a hacer esa pregunta en este retiro. Hemos malgastado algunas herencias que recibimos. Después un tercer verbo que parece muy interesante en esta parábola y que habla de una actitud muy propia del ser humano, que solamente el ser humano la puede realizar, dice, se volvió en sí mismo. Es decir, fue capaz de mirarse a sí mismo. Capacidad que solamente la tiene el ser humano. No la tienen ni los animales, ni las plantas, ni nadie más. Nosotros somos capaces de alguna manera de ponernos como fuera de nosotros mismos para mirarnos a nosotros mismos. Y por eso es que somos capaces de juzgarnos, de analizarnos, de tratar de entendernos, de tratar de entender la manera en que entendemos, eso se llama metaentendimiento, porque ahora hay meta para todo, metaaprendizaje, que es la manera en que aprendemos y todo, y así podemos seguir, pero de cualquier manera lo importante es que tenemos la capacidad de volvernos hacia nosotros mismos. Es como que el ojo que mira hacia afuera es capaz de mirarse hacia adentro. Y esa es una capacidad que la tenemos y que a veces no la usamos suficientemente. Estamos tan volcados hacia afuera que no nos volvemos hacia nosotros mismos. Y este hijo se volvió hacia sí mismo, por supuesto que impulsado, apurado, más bien, exigido por la situación dramática en la que estaba viviendo. Porque si no son situaciones dramáticas, a veces no nos volvemos a nosotros mismos. Nosotros también nos podemos volver a nosotros mismos cuando nos abrimos a un retiro. Es la oportunidad para volvernos a nosotros mismos. Ya hemos dado el paso de participar de esta charla, ya hemos dado el paso de inscribirnos en estos links, y por eso
podemos seguir dando el paso de volvernos a nosotros mismos. No solamente de escuchar al Padre José, sino que en algún momento después poder entrar en nosotros mismos y darnos ese tiempo. El tiempo de Adviento es para eso. Aquí en el hemisferio norte es más fácil, porque hay frío que te impide salir mucho, hay oscuridad que te obliga a estar más en casa, y por eso volcarse hacia sí mismo pareciera un poquito más fácil. Hoy día tenemos tantas luces y tanta electricidad que en realidad podemos reemplazar la oscuridad, llenarla de luces, y el frío llenarlo de calefacción. Pero sigue siendo más fácil posiblemente que en el hemisferio sur, donde están con 30 grados o más y con luz todo el día. De cualquier manera, siempre va a ser un esfuerzo. Y le pedimos al Señor que en este retiro nos ayude a volvernos a nosotros mismos. Después lo que le pasa es que reconoce su error y su pequeñez. Le diré a mi padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No merezco ser tratado como tu hijo, trátame como a tus jornaleros. Reconoce su falta, reconoce que ha pecado, reconoce su error y reconoce su pequeñez. Eso también es algo muy propio, ¿cierto?, de los seres humanos, esa capacidad para encontrarnos con nuestra pequeñez y nuestra miseria. Y después dice, se levantó. Decidió primero que iría de vuelta donde su padre, y después dice, se levantó y fue donde su padre, y partió hacia su padre. Es decir, hay un acto, una decisión, y hay un acto que concentra todas mis fuerzas para que yo pueda volver a mi casa, ir a la casa de vuelta. Que no es tan fácil ir a la casa de vuelta, al lugar donde tú estabas acogido, querido, valorado. Porque en el fondo entre medio hay una vergüenza. Hay una vergüenza por haber malgastado la herencia. Y por eso, bueno, voy a volver, pero voy a volver con una serie de condiciones así, no exigiendo tanto, pidiendo que no me traten como hijo, sino que como jornalero, porque hay una vergüenza frente al error, a la pequeñez, a la miseria, al pecado. Al malgastar hay una vergüenza que se produce en el corazón. Como les digo, superó la vergüenza porque la visión y el vínculo al Padre es mayor que su propia vergüenza, gracias a Dios. El amor del Padre, la bondad de la casa, gracias a Dios, es mayor que su pequeñez, es mayor que su limitación, o al menos así la experimenta el hijo menor, que es capaz de levantarse. Y vuelve. Y después cuando llega, pasa una cosa que es muy bonita también, que es que a pesar de que se ha juzgado a sí mismo con verdad, posiblemente con un poco de severidad, porque se gastó la hacienda, y este padre debe haber sido bastante rico, porque después hace una fiesta muy buena. Apenas llega el muchacho, hace una fiesta, tiene servidores, tiene gente, así que tiene que haber sido una herencia más o menos suculenta, aparte de la hacienda que le tocaba. Y sin embargo, vuelve, y aquí pasa algo muy lindo, que es que a pesar de esta vergüenza, a pesar de este dolor que le está produciendo, a pesar de esta complicación por haber malgastado el dinero, se deja querer. El papá lo mira desde lejos, corre donde él, lo abraza y llama a los sirvientes para que lo vistan de nuevo, le pongan sandalias, le pongan el anillo, que es signo de que es el hijo del dueño de esa casa, del señor de esa casa, y él se deja querer. Incluso se deja interrumpir, porque él le empieza a hablar al papá. Dice, cuando llegó el papá, entonces el hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Inmediatamente viene, pero el padre dijo a sus siervos, no lo dejó terminar, porque el hijo había preparado un discurso más largo. El discurso del hijo era, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Tenía 3 partes el discurso del hijo. La excusa del hijo, la forma de volver a la casa del hijo
Y el padre no lo dejó terminar. Alcanzó a decir 2 de las partes de su discurso. El padre lo interrumpe, el padre lo llena de cariño, el padre le devuelve la dignidad, el padre le pone vestido nuevo, sandalias nuevas, anillo nuevo, y como lo ve flaco, porque no se había podido comer ni siquiera las algarrobas de los puercos, entonces le prepara el cordero cebado ahí, el más grande, para que se dé un buen banquete y recupere los kilos que había perdido en ese tiempo. El hijo se deja querer porque sabe que el padre es bueno. Y eso también es lo propio de volver a la casa. Ir a la casa de vuelta porque sabemos que tenemos un padre bueno. Y se hace la fiesta. La fiesta cuando uno regresa a la casa del padre. Pensemos en nosotros mismos. Y aquí voy a empezar a apurar un poco para no alargarme tanto como siempre me pasa, como me retan mis jefas aquí en Alemania. Malgastar. Esa palabra creo que es importante, porque en este tiempo de pandemia puede ser que sintamos que hemos malgastado parte de nuestra herencia. Y nuestra herencia no es solamente nuestros bienes económicos, sino que son nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades afectivas, tal vez sabiendo que podríamos haber llamado más a nuestros seres queridos, no lo hicimos, y no ocupamos nuestras capacidades afectivas para animar a otros, acompañar a otros, motivar a otros, encauzar la vida de otros, o por último, acompañarnos mutuamente, caminar juntos, dones espirituales, talentos espirituales, herencia que hemos recibido de nuestro Padre del Cielo, que nos creó con capacidades afectivas, con capacidades intelectuales, con capacidades sociales, con capacidades espirituales. Tal vez hemos estado más encerrados y sin embargo hemos perdido más el tiempo. Y no hemos aprovechado de crecer en áreas que queríamos, que sabíamos que Dios nos pedía. Mal utilizado nuestros talentos, nuestros dones, desperdiciado oportunidades. Hemos sido infieles posiblemente o algunas veces a nuestros anhelos y a nuestros proyectos y los hemos dejado estar simplemente porque estamos en pandemia y bueno, todo el mundo está más lento. Pero habían otros proyectos que no tenían que ver con proyectos limitados por pandemia. Proyectos de amor, proyectos intelectuales, proyectos de lectura, proyectos de aprendizaje, proyectos de vínculos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que hoy día tenemos. Hemos perdido tal vez el tiempo en demasía. Se nos confiaron algunas cosas y las hemos malgastado. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo para volver a nosotros mismos. Un tiempo de interioridad, un tiempo de preparación, un tiempo de oración, porque en la oración también nos podemos mirar con una cierta verdad y también con una cierta bondad que es necesaria para poder entrar en sí mismo. Porque si no vemos demasiado la debilidad y nos podemos juzgar muy severamente. Y vamos a ver cómo San José nos enseña a que eso no sea así. Es un tiempo, bueno, como les decía, frío en el hemisferio norte, que nos ayuda a estar en casa, oscuro en el hemisferio norte, que nos ayuda a entrar en nosotros mismos. Es un tiempo para poder evaluar el año. Hay 2 grandes momentos en que la Iglesia regala retiros así al por mayor. Hoy día es el Black Friday. Bueno, hoy día empiezan los retiros también como regalos. Así que ustedes inscríbanse en todos los que puedan, porque vienen 2 por 1, así que están rebajados de precio. Bueno, es un tiempo, igual que Semana Santa, son los 2 grandes momentos del año donde tenemos más retiros y tenemos más posibilidades entonces de volver sobre nosotros mismos, de confrontarnos un poquito con nuestra vida, de evaluar nuestros últimos meses o nuestro último año. Y eso es lo que queremos
también siguiendo al hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Así como él se volvió a sí mismo, nosotros también queremos volvernos a nosotros mismos. Y por eso también queremos pedirle al Señor que nos dé la valentía y la capacidad de atrevernos a volver a la casa, a volver al hogar, a volver a Dios, que es Padre misericordioso. Y por eso este tiempo que la iglesia se viste de morado, es un tiempo de conversión. Es un tiempo no solamente para volver a hacer retiros, a escuchar retiros, a volver sobre nosotros mismos, sino que es un tiempo para confesarse, para preparar una buena confesión. Puede ser que en estos meses no hayamos cometido un pecado grave. Ojalá que no hayamos cometido un pecado grave. Pero puede ser que hayamos malgastado algunos de nuestros dones y talentos. Y eso puede ser motivo de una linda confesión. No porque estrictamente la necesitemos, como les digo, porque puede que no sea un pecado grave, pero sí porque nos va a traer paz. Porque volver a la casa del Padre siempre te trae paz, porque el Padre quiere hacer una fiesta contigo. Volver a la casa del Padre para volver a encontrarnos como familia y así arrancar de nuevo con ese corazón en paz. Y por lo tanto es un tiempo para reconciliarse sobre todo con Dios en la confesión. Pero también un tiempo para reconciliarse con amigos y familiares a los que hayamos podido ofender, a los que con los cuales sabemos que estamos un poquito distanciados, tal vez sin quererlo, pero notamos una cierta distancia, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero no nos atrevemos a ir tan rápido al encuentro del otro. Y el Señor nos dice, atrévete a volver a la casa de tu amistad, de tu amigo, de tu familiar, con el que estás un poquito distanciado. Por eso un tiempo para reconciliarse con Dios en la confesión y un tiempo para reconciliarse con los amigos y con los familiares también. Un tiempo no solamente para ir a buscar el perdón o ir a pedir perdón, sino que también un tiempo para acoger el perdón del otro. Porque si pensamos que hay otros que pueden estar en lo mismo en este tiempo, es una buena oportunidad para abrirse y decir, bueno, si me vienen a pedir perdón por esto, voy a perdonar. Que no es tan fácil, porque uno le da bronca y la tendencia a la venganza es muy fuerte en nosotros. Claro, dejó la embarrada, dejó la crema, como decimos en Chile, todo lo desarmó, todo lo desordenó y ahora pide perdón. Ah, buenísimo, re fácil. Pero es que no es fácil pedir perdón. Y qué lindo es encontrarse con alguien que te regala el perdón, que te perdona. Tal vez te puede decir algo, te puede decir, mira, te perdono, me dolió muchísimo, lo hiciste muy mal, no lo vuelvas a hacer porque tú sabes que esto me hiere profundamente, pero te perdono. Después le pueden dar incluso una penitencia, como dan los sacerdotes una penitencia a nombre de Jesús. Pero es una penitencia para reparar, no es una penitencia para castigar, porque el amor verdadero siempre quiere reparar. Y por lo tanto, de nuevo, tiempo para pedirle perdón a Dios, tiempo para pedirle perdón a los familiares y amigos, tiempo para acoger el perdón de otros si es que vienen a mí, y tiempo para perdonar a otros también si es que no vienen a mí. Porque hay veces que yo me siento ofendido, profundamente ofendido por algunas situaciones, algunas personas, algunas realidades, pero nadie me viene a pedir perdón. Y yo quisiera que me vinieran a pedir perdón, porque siento que me merezco que me pidan perdón, porque en verdad que me han ofendido. Y puede ser que el otro no se dio cuenta que me ofendió, o simplemente no me quiere pedir perdón, porque se dio cuenta que me ofendió, pero cree que está bien, que me tiene que haber ofendido, que eso estuvo bien, que si yo me ofendí es porque soy muy sensible. Entonces sigue pensando que sí, que no hay problema en la manera en que actuó, o lo que hizo, o lo que no hizo, o simplemente porque no puede, o porque no quiere, o todavía no quiere. Yo también puedo perdonar a esa persona, porque si no, yo cargo
con el peso de la rabia, de la bronca, del odio, de las ganas de venganza. No las carga el otro, las cargo yo, y mi corazón así nunca está en paz. Y en algún momento tengo que decir, Señor, me sentí profundamente ofendido, me pasaron a llevar, puede que tenga razón, puede que no tenga razón, pero así lo experimenté, así lo vivo, así lo siento, lo perdono, la perdono. Y ese acto lo podemos hacer también en este tiempo. El tiempo de Adviento, pedirle perdón al Señor, reconciliarnos con nuestros familiares, ofrecer el perdón cuando te lo piden y ofrecer el perdón cuando no te lo piden también. Es decir, ser capaz de perdonar a algunas personas, porque acarreamos por años o por meses o por semanas, ¿cierto?, la ofensa que nos han hecho. Y finalmente hay una última reconciliación que viene bien siempre de nuevo en este tiempo de Adviento, que es la reconciliación con nosotros mismos. A veces no con nuestro pecado, a veces sí, pero muchas veces, o casi siempre, con nuestra debilidad. Sobre todo las personas exigentes consigo mismo, les cuesta perdonarse sus errores, su debilidad. Y en este mundo donde todo tiene que ser perfecto y nosotros tenemos que rendir al 150.000%, porque algunas personas creen que somos máquinas, porque las máquinas también fallan, pero bueno, pueden trabajar más seguido. Y entonces, como vivimos en ese mundo donde todo tiene que ser perfecto, tenemos que rendir al 100%, las mujeres tienen que ser estupendas hasta los 88 años, solamente ahí se pueden dejar de teñir el pelo. Los hombres tienen que ser atléticos, las mujeres también tienen que ser atléticas, tiene que ser todo perfecto. Entonces, en ese mundo no nos damos mucho espacio para mirar nuestra debilidad y perdonar nuestra debilidad, que todos la tenemos. Nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras inconsistencias. Quiero hacer esto, pero no lo logro hacer. ¡Ay, que de nuevo no lo logro hacer! Es que, ¿cómo soy tan tonto? ¿Cómo soy tan poca cosa? ¿Cómo es que no puedo hacer esto? ¿Cómo es que no me resulta aprender este idioma? ¿Cómo es que de nuevo me enganché con mi familiar y no fui capaz de callarme la boca? ¿Cómo fue que de nuevo me enojé? ¿Cómo fue que de nuevo me salió esta mentirita? Si yo ya sabía que no tengo que mentir, tengo que decir la verdad. Y siempre de nuevo entonces me enojo conmigo mismo. También me tengo que reconciliar conmigo mismo. También me tengo que perdonar, porque soy un ser humano. Y este camino del perdón, del Adviento, el camino de la vuelta a la casa de mi Padre, que es misericordioso, es el camino para la paz del corazón que me permite arrancar de vuelta. Y este tiempo es especialmente propicio para eso, es un tiempo muy lindo. Todas estas dimensiones del perdón las invito a que las podamos por lo menos revisar en nuestra vida. Y por eso este Evangelio del Hijo Pródigo nos habla de que frente a la soberbia del hombre actual, lo que vale a los ojos de Dios y lo que te permite en el fondo encontrar la paz es el camino de la sencillez, es el camino de la humildad, es el camino de la infancia espiritual, es el camino del niño, es el camino de Navidad, el camino de Adviento, para poder, en el fondo, como un niño pequeño o como el hijo pródigo que vuelve sobre sí mismo y se da cuenta de sus errores y de que ha malgastado su herencia, es capaz de volver a su padre porque sabe además que su padre es bueno. Y entonces tiene la humildad de decir, no puedo solo, necesito a los demás, necesito a Dios, necesito estar en paz con los otros y conmigo mismo. Necesito estar en la casa de mi padre. Porque la casa de mi padre es muy entretenida. Lo que pasa es que en algún momento pensé que era mejor irse. Estoy pensando en la casa de mi padre Dios. Y cada vez que malgasto mi herencia, en el fondo, estoy alejándome de la casa de mi padre. Pensemos en San José. Déjenme tomar agua un momento. Que me la trajo Dominica con mucho cariño. Entonces,
San José con María vuelven a la casa. Bueno, San José, como padre de la familia, vuelve a su casa, vuelve a su ciudad, vuelve a Belén, la ciudad de David, de la cual él era oriundo. Lo hace no porque quiere, lo hace porque tiene que hacerlo, porque hay un edicto, ¿cierto?, del rey, del emperador, que dice todos tienen que volver a sus lugares de origen, porque ahí vamos a censar a la población, vamos a contar, y por eso tienes que volver a tu lugar de origen. Pero no importa cuál sea el motivo para volver a la casa. El hijo pródigo vuelve porque tiene necesidad. José vuelve porque quiere cumplir la ley, y la ley dice ahora nos toca censo, así que a volver a la casa. Nosotros, ojalá que lo hagamos por iniciativa propia. Yo quiero en este retiro de Adviento y en este Adviento volver a mi casa, volver al hogar del Padre, volver al lugar donde me siento acogido, querido, donde puedo vivir con tranquilidad mi herencia, mi parte de la hacienda que me corresponde. No importa el motivo, de cualquier manera, la invitación es a ir de nuevo a la casa. Y San José es una figura que además nos permite mirarnos a nosotros mismos. Y en este punto, sobre todo, nos ayuda en la reconciliación con nosotros mismos. En el escrito que el Papa Francisco nos regaló el año pasado, el 8 de diciembre, para el año de San José, se describen 7 características de San José. Una de ellas habla de San José como padre en la ternura, padre de la ternura, padre de ternura. Es la segunda característica que presenta el Papa sobre San José. Y dice cosas que pueden ser más o menos evidentes al principio. Jesús aprendió la ternura de su papá, de San José, entonces aprendió la ternura de Dios a través de la ternura de su papá. Un papá tierno que, siendo firme con su hijo, siendo claro con su hijo, diciéndole las cosas que le tiene que decir para educarlo, es a la vez profundamente tierno, cariñoso, lo acoge, lo abraza, como el papá de la parábola del hijo pródigo. Pero después dice otra cosa el Santo Padre, y esta es original total, y estas son las cosas que tiene el Papa Francisco que de repente te sorprenden de una manera impresionante, que es la ternura con nuestras debilidades. Y por eso San José, en este camino que estamos haciendo hacia Navidad, donde queremos arrancar de vuelta, nos puede ayudar a mirar también con ternura nuestras debilidades. Dice, el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, pero el Dios que descubre el pueblo del Antiguo Testamento es un Dios tremendamente tierno, misericordioso, porque cuenta con nuestra debilidad, y siempre de nuevo a las personas que son débiles les da una oportunidad. Pensemos en el mismo rey David, que era un chanta en categorías argentinas, porque se entusiasmó con la mujer de Urías, es decir, cometió ya adulterio en su mente, después cometió adulterio físico. Entonces Urías, que era uno de los soldados ahí de su ejército, le pidió al jefe del ejército que pusiera a Urías como en la primera línea, en la batalla que continuaba. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y entonces su señora se quedara viuda. Y así él se pudiera casar con la señora de Urías. Cosa que hace. Es decir, David era de los pecadores máximos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, Dios lo escogió. Y siempre de nuevo lo perdonó, porque él siempre de nuevo también buscó el perdón. Bueno, no es de los máximos, puede ser que haya otro más máximo, pero el Papa Francisco nos muestra cómo en el Antiguo Testamento Dios construye con nuestra debilidad a través de David y a través de otros. Y después entonces, en el Nuevo Testamento, lo mismo.
Porque la economía de la salvación, es decir, el plan de salvación que Dios tiene con el hombre, contempla la debilidad. Es una cosa de perogrullo. No podría ser de otra manera porque nosotros no somos perfectos. Es decir, si Dios quiere hacer algo con nosotros, tiene que saber que somos débiles. O más bien, sabe que somos débiles. Los que tenemos que saber eso somos nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo te acercas a la debilidad? ¿Te acercas a la debilidad como lo hace Dios en el Antiguo Testamento, como lo hace Dios en el Nuevo Testamento y como lo hace San José con su propia debilidad? ¿Cuál es la debilidad de San José? Y aquí el Papa Francisco dice, la debilidad de San José es su angustia. Y por eso no es un pecado, estrictamente hablando, sino que es la angustia de tener que recibir a una mujer que está encinta, y que está encinta, está embarazada, no por él. Y eso le produce una angustia, es una debilidad, es parte de su pequeñez, de no poder entender qué está pasando. Y eso le produce angustia, le produce, ¿cierto? Lo complica en su debilidad. Dios tiene claro el plan. Dios ha preparado el plan. Dios no tiene angustia. Pero San José tiene angustia, experimenta su debilidad. Y sin embargo la mira con ternura. No se desespera, sino que aprende a esperar. Hasta que Dios le hable, hasta que Dios le diga algo. Y cuando Dios le dice algo, igual no entiende mucho, lo mismo que le pasó a la Santísima Virgen, que hizo una pregunta, igual no entendió tanto, porque es difícil entender lo que te está diciendo Dios cuando te pide cosas tan raras, pero lo hace. Dios le confirma, le dice sí, acéptala, recíbela. Posiblemente eso le quita un poquito la angustia a José, de todas maneras. ¿Le da claridad absoluta de lo que está pasando? Seguramente no. Pero no importa. En el fondo, le permite acercarse a su debilidad y tratarla con una cierta misericordia. Les voy a leer al Papa Francisco, porque es muy bonito lo que nos dice. Punto número 2, son un par de párrafos solamente. José como padre de ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. Miren qué linda esta frase. El maligno nos hace mirar nuestra debilidad con un juicio negativo, nos hace condenarnos a nosotros mismos. Pero el Espíritu de Dios nos permite sacar la debilidad a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Eso es lo que hace una mamá con su hijo. El hijo ha cometido una macana, se ha equivocado, y sin embargo la mamá con ternura lo hace ver eso, lo hace reconocer eso y lo ayuda a mejorar eso. Sigo con el documento del Papa. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Está hablando nuevamente del demonio, del acusador, y aquí ocupa esta palabra que viene en el Apocalipsis, el acusador. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón, es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Una experiencia de verdad y de ternura. De verdad porque reconocemos nuestra fragilidad y sabemos que hemos caído, que hemos pecado, que somos débiles y que somos imperfectos. Pero de ternura también. No solamente de verdad, sino que de ternura, de la ternura de Dios que se nos regala en el sacramento de la reconciliación. Sigo con el Papa. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad, con mayúscula, la verdad, Jesucristo, que viene de Dios, no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola, y aquí cita nuevamente a Lucas 15.
la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro como el Padre que salió al encuentro del Hijo, nos devuelve la dignidad como el Padre que le puso túnica, anillo y sandalias al Hijo, nos pone nuevamente de pie porque el Hijo le pidió perdón, seguramente hincado, y el Padre lo levantó para decirle, somos de la misma familia, tú estás en casa aquí. Celebra con nosotros, como el Padre misericordioso que hizo una fiesta, porque, y aquí cita la parábola del Hijo pródigo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Ese versículo 24 no lo leímos porque pertenece a la segunda parte en el diálogo con el hijo mayor, pero es precisamente el último versículo de esta parábola. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Podríamos seguir, había malgastado su herencia y ahora la va a recuperar, la quiere recuperar, porque había malgastado su tiempo y ahora quiere ser fiel a sus obligaciones, porque había malgastado sus talentos y ahora quiere seguir luchando para multiplicar al menos por 2 los talentos que ha recibido, etcétera, etcétera. Y sigue el Papa. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. También a través de la angustia de José, como dijimos, la angustia, esa debilidad, esa pequeñez, esa limitación de José, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. En el fondo, a no querer llevarnos todas las cosas por nuestra cuenta, sino que en trabajar con Dios la parte que nos corresponde. Estar en casa. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Y hasta aquí estos 2 párrafos del punto número 2 del documento del Papa sobre San José Patris Corde. Junto con San José, yo les quiero proponer que este tiempo sea un tiempo también de María. Los 2 vuelven a casa, los 2 van a casa de nuevo, ¿cierto? José, porque es el jefe de la casa, al lugar que le corresponde, y María lo acompaña. También los santuarios marianos son lugares donde podemos hacer esta experiencia de volver a casa. Por eso la invitación es a peregrinar a algún santuario mariano en este tiempo. Yo soy de la espiritualidad de Schoenstatt y siempre me gusta entonces invitarlos a peregrinar al santuario de Schoenstatt, donde por lo demás, como es tan pequeñito, uno se siente verdaderamente en casa, puede experimentar ese volver a casa, ese acogimiento del Padre, esa dignificación que de nuevo te trae el Padre. Además, lo vamos a hacer en un tiempo de Adviento que siempre de nuevo contempla estas 2 lindas fiestas marianas, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, que son 2 fiestas que nos encantan y que las celebramos en Latinoamérica y entre los latinos de una manera muy festiva, y no solamente por hacer la fiesta, sino que porque con María podemos volver a casa, hacer el camino de ella, de la misericordia, de la ternura. Así encontrarnos con la ternura de María y de José en estos santuarios. Y ahí también poder hacer tal vez el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, volver a nosotros mismos, evaluar el año, tal vez en alguno de estos santuarios, no solamente peregrinar para ir a saludar a la Santísima Virgen María, sino que tal vez ahí hacer la evaluación, ahí hacer el examen de conciencia, incluso ahí confesarnos, para que también sea ese volver a casa completo. Les quiero dejar algunas preguntas para nuestra reflexión. Son 6 puntos, pero son 5 preguntas.
¿Qué espero de esta Navidad? ¿Qué paz necesito? ¿Qué espero de esta Navidad? ¿Qué paz necesito? Tiempo de esperanza, tiempo de paz. Bueno, son cosas que le tengo que pedir al Señor porque son dones y regalos. Tal vez ese sea el gran regalo que le quiero pedir, que le tengo que pedir al Señor. Dame más paz para llevar esta dificultad, dame más sabiduría para conducir a esta familia, dame más paciencia para saber esperar el tiempo oportuno, etcétera, etcétera. Segunda pregunta, ¿qué herencia he malgastado en este año? También nos tenemos que juzgar un poquito a nosotros mismos, mirarnos. ¿He malgastado alguna herencia? ¿Qué herencia he malgastado en este año? Tercera pregunta, ¿cuándo y dónde podría lograr ese volver a mí mismo? ¿Cuándo y dónde podría lograr ese volver a mí mismo? Si ustedes no se reservan en su agenda un tiempo para ir al santuario mariano, un tiempo para volver sobre ustedes mismos, no lo van a tener. Porque siempre va a haber algo que va a llenar ese espacio de la agenda. Así que hay que reservarse el siguiente sábado, hay que reservarse la tarde del miércoles, hay que reservarse la mañana del jueves, donde estoy solo en casa y ahí entonces puedo hacer este trabajo. Y eso hay que planificarlo al comenzar el Adviento. Y ojalá pónganse 1, 2 o 3 alternativas por si falla y cae la primera. Así como cuando uno se toma los trenes aquí en Alemania, que tiene siempre otras alternativas posibles, por lo menos ahora que están fallando más, antes no fallaban tanto. Entonces, ahí despejar unos espacios y decir, bueno, este espacio lo reservo para volver sobre mí mismo y para ver cómo voy a volver a la casa del Padre. La siguiente propuesta, más que pregunta, programar una confesión antes de Navidad, si es posible, por supuesto, si es posible. Y si no es posible, bueno, hacerla directamente con el Señor. No somos evangélicos, pero igual si no se puede, la confesión sacramental, también es válido pedirle perdón al Señor en oración. De hecho, lo hacemos en cada misa al comenzar la misa, y eso también es muy válido, no hay problema. Pero si pueden programar una confesión en algún momento con un sacerdote, sería estupendo, antes de Navidad. Son los momentos en que la Iglesia nos pide, ¿cierto?, la confesión. Siempre nos pide una confesión al menos anual, que puede ser o en tiempo de Navidad, Adviento, o en tiempo de Cuaresma, Semana Santa. La quinta pregunta, ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿A quién perdonar? ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién perdonar? Y bueno, y si el Señor le regala la fuerza para pedir perdón, estupendo. Y si no, bueno, pídalo con más insistencia. El Señor nos regale la fuerza para pedir perdón a quien tengamos que hacerlo y para perdonar también a quien tengamos que perdonar. Y después les quiero proponer que, si pueden, también vuelvan a leer la parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso, porque seguro que Dios a ustedes también les dice otras cosas y más cosas de las que hemos meditado en esta noche, tarde, en Sudamérica, en Latinoamérica. Muy bien. Con estas preguntas terminamos nuestra meditación de este día. Seguramente las meditaciones del día de mañana van a ser un poquito más cortas. Les agradezco toda su atención y los invito a que podamos saludar a la Santísima Virgen con el saludo tradicional de nuestra iglesia, encomendarle a ella este tiempo de Adviento y todo lo que hemos meditado en este día juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.